Lo que vamos a trabajar hoy es directamente el concepto de fuerzas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en esta clase es, en primer lugar, interpretar el cambio de velocidad en función del tiempo, que ya lo habíamos abordado en la clase anterior. Es decir, un concepto llamado aceleración. En segunda instancia vamos a describir las fuerzas como interacción entre los cuerpos. ¿Sí? Vamos a ver que la fuerza es una interacción. ¿Entre quiénes? Entre diferentes cuerpos, no a sí mismos. Es decir, los cuerpos no se ejercen fuerza a sí mismos. Por último, conocer las leyes de Newton. Es decir, a pesar de que tenemos 3 objetivos en esta clase, ¿sí? Hay varios conceptos introducidos dentro de lo que conocemos como leyes de Newton o como fuerzas, ¿sí? Que son más extensos. Temas que no vamos a abordar específicamente, pero sí es importante conocer que cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de una multiplexidad de factores o de agentes que actúan sobre los diferentes cuerpos. Bien, veamos. Entonces, habíamos dicho que lo primero que íbamos a hacer, íbamos a tomar el cambio de velocidad y lo íbamos a volver a introducir. Dijimos que un cuerpo cuando se mueve siempre a la misma velocidad, decimos que corre iguales distancias en iguales intervalos de tiempo. ¿Qué quiero decir? Que cuando un auto se mueve a 100 km por hora, me está diciendo que por cada hora recorre 100 kilómetros. A las 2 horas 200, a las 3 horas 300. ¿Qué quiere decir? Que a iguales intervalos de tiempo, iguales distancias recorridas. Eso lo conocemos como velocidad constante. Siempre la misma velocidad, siempre la misma distancia recorrida en igual unidad de tiempo, sea por hora o por segundo. Entonces vamos a definir a la aceleración como la variación de la velocidad. Y cuando digo la variación de la velocidad, estamos hablando de que un cuerpo ya no va a recorrer igual distancia en igual intervalo de tiempo. Esto viene, por ejemplo, si un auto se está acelerando y su velocidad, desde que empiezo a analizarlo, es de 100 km por hora, evidentemente si hay una aceleración, las distancias recorridas van a ir variando en función de esa aceleración. ¿Qué quiero decir? Que si la aceleración, ¿sí? Como habíamos ejemplificado con un auto, si aprieto el acelerador, la aceleración está dirigida también hacia adelante al igual que la velocidad. Por lo tanto va a incrementar la velocidad. Ahora, si yo aprieto el freno de un vehículo, lo que tengo es una aceleración negativa, considerando positivo para adelante, una aceleración negativa, ¿sí? Que lo que va a hacer es retardar ese movimiento. Es decir, cada vez hacerlo más lento. ¿Qué quiero decir con cada vez más lento? Es decir, que cada vez va a recorrer menos distancia en igual cantidad de tiempo, como cuando frenamos con la bicicleta o con el auto, o frenar un colectivo, a medida que se va acercando a un semáforo. Es decir, hay una disminución de velocidad o un incremento de velocidad. Entonces, yo para calcular esa variación de la velocidad, debo representarla en una ecuación. ¿De qué manera? Tomo las dos velocidades, es decir, la velocidad final, que la identifico como una b corta en mi ecuación, ¿sí? A ver, deme un segundo. Farías está en todo esto. Un segundo. Profe, ¿Sí? ¿está anotando la clase esta? Si la Digo, estoy ¿la está grabando, sí. grabando? Ah, bueno, era para saber eso, porque... Dale, igual no están saliendo, no se dan problemas, salgo yo solo aquí. Listo. No importa. Bien. ¿Qué quiero decir? Que el tema, el signo delta, esperen que deshago, el signo delta que está acá me está hablando de variación. ¿Variación de quién? De la velocidad. ¿Y qué debo tomar? La velocidad final menos la velocidad inicial. Este delta significa variación, incremento, cambio, ¿sí? Es una letra griega en mayúscula, el delta mayúscula, que me quiere decir que siempre tengo que tomar el valor final de la magnitud que estoy midiendo y restárselo al inicial. Ejemplo, mido temperatura, bueno, la magnitud sería temperatura, tomo la temperatura final menos la temperatura inicial. Si una persona tiene como temperatura inicial 36 grados, y luego cuando de un transcurrido un determinado tiempo vuelvo a medir su temperatura, y me marca 40, bueno, ¿cuánto ha variado la temperatura? 40, que es la temperatura final, menos 36, que es la temperatura inicial. El resultado, la variación de esa temperatura, el delta temperatura, va a ser de 4 grados Celsius. Lo mismo ocurre si debajo de mi relación o de mi razón en esta ecuación que estoy redondeando, ¿sí? Con el delta t. Tomo el tiempo final menos el tiempo inicial. Siempre el delta t me va a dar positivo porque no tengo tiempo negativo. ¿Sí? En todo caso,
me puede dar una aceleración negativa, pero no, perdón, una velocidad negativa como resultado, pero nunca un tiempo negativo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí. Bien. Ahora, esa aceleración la veo en los cambios de velocidad, como vimos en la clase anterior, si no recuerdo mal, si utilizamos esta imagen, donde, por ejemplo, tengo un transbordador que despega, cuya velocidad inicial, antes de iniciar la propulsión de su combustible, ¿sí?, es igual a 0, y luego de un determinado tiempo, es decir, de un delta t, su velocidad es distinta de 0. Si considero mi sistema de referencia positivo hacia arriba, voy a decir que la velocidad se está incrementando en un valor positivo. Es decir, cada vez va a ser mayor su velocidad, por lo tanto, hay una aceleración positiva. Y habíamos también ejemplificado con el de un auto, ¿sí?, que viene a una velocidad determinada, y lo que hace es aplicar los frenos y produce un derrape. ¿Sí? Sabemos que es un derrape porque deja sus huellas, ¿sí?, hay una quema de neumático. Por lo tanto, su velocidad, es decir, la velocidad del móvil, el móvil que estoy hablando es el auto, se va a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque tengo una aceleración negativa en relación al movimiento. Lo que acabo de dibujar es una especie de vector hacia atrás, que es el vector aceleración, y mi vector velocidad, que está muy feo, esperen que lo vamos a mejorar, ahí está. Y mi vector velocidad que apunta hacia adelante. La aceleración, que es un cambio en la velocidad, hace que mi vector velocidad que apunta hacia adelante cada vez sea menor, 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 hasta que se transforme en 0. En ese punto voy a decir que el auto tiene velocidad igual a 0 y que puedo afirmar que está en reposo con respecto a mi sistema de referencia. Ahora, definimos lo que es la aceleración. También en la clase anterior habíamos hablado de lo que es la fuerza. ¿Sí? Denme un segundo. Aguarden. Ahora. Bien. En todo momento dijimos que había un cambio de velocidad, ¿sí? Y para que se produzca siempre un cambio de velocidad tienen que existir fuerzas, ¿sí? Y como en la clase anterior, volvemos a redefinir lo que sería la fuerza. La fuerza, se introduce el concepto de fuerza en la física clásica, gracias a Isaac Newton, ¿sí? Se lo conoce como el padre de la física clásica. No quiere decir que Isaac Newton se lleve todos los laureles o el mérito por sus 3 leyes, pero vamos a decir que Newton fue el que culminó, ¿sí?, todo ese desarrollo histórico de la física clásica hasta que se establece como una física, la física clásica, valga la redundancia, como una física que logra explicar todo el funcionamiento del universo. Hoy sabemos que la física clásica no lo logra explicar todo, por eso existe una física moderna relacionada con la relatividad y la cuántica, ¿sí? Pero hasta ese momento, con Newton se termina de afianzar lo que se conoce como física clásica. Y se introduce el concepto de fuerza. La fuerza podemos definirla como toda acción capaz de alterar, sea el estado de movimiento de un cuerpo, que quiero decir, si se está moviendo, detenerlo, es decir, variar su velocidad, o si está detenido, ¿sí?, al ejercer una fuerza, comenzará a que ese cuerpo se empiece a mover. O, en última instancia, lo que puedo hacer es deformarlo. Es decir que, en ciertas palabras, una fuerza es un agente externo que actúa entre los cuerpos, es decir, es una interacción entre diferentes cuerpos, la cual, es decir, la fuerza, lo que va a hacer es modificar el estado de movimiento del cuerpo, es decir, variar su velocidad, o deformarlo. Es una magnitud vectorial que se debe representar por medio de un vector, ¿sí?, de la misma manera que la velocidad y de la misma manera que la aceleración. Y como es una magnitud, tiene sus unidades y la puedo calcular. Se puede decir que la fuerza, ¿sí?, que se le debe ejercer a un cuerpo es igual al producto de la masa de ese cuerpo multiplicado por la aceleración que adquiere. Y su unidad es el newton. Entonces podemos dar una definición ahora en base a esa ecuación. Vamos a decir que un newton es la fuerza que se le debe aplicar a un cuerpo u objeto cuya masa es de 1 kilogramo para que su aceleración sea a razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto?
Supongamos que yo con una soga tiro, ¿sí?, de un cuerpo, estoy aplicando una fuerza, se aplica una fuerza de 1 Newton a un cuerpo cuya masa es 1 kilogramo, ¿sí? Ese cuerpo va a incrementar su velocidad en un valor de 1 por cada segundo que yo ejerza la fuerza. ¿Qué quiere decir? Aplico la fuerza y en el primer segundo ya recorrió 1 metro. Al segundo segundo recorrió 2 metros más. Al tercer segundo incrementó en 3 metros. Al cuarto segundo ya recorre 4 metros. Y así voy incrementando cada vez más. Es decir que si yo aplico una fuerza a un cuerpo, lo que estoy haciendo es acelerarlo y por lo tanto estoy cambiando su velocidad. O lo puedo deformar. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Bien. Sí. Ahora, Sí. dije que la fuerza es una magnitud vectorial y ya hablamos del vector de desplazamiento, del vector de velocidad y de otras magnitudes vectoriales. Ahora, yo tengo que representarle la fuerza y hacer un vector. Lo que vamos a hacer es primero representarlos en un dibujo sencillo, ¿sí? No es que se representen así, pero como una aproximación puedo empezar haciendo este tipo de dibujos. Puedo decir que, por ejemplo, 2 personas aplican un valor de fuerza determinado cada una sobre un objeto, ¿sí? Y como las fuerzas están en igual dirección e igual sentido, es decir, las dos apuntan hacia la derecha de las pantallas de ustedes, ¿sí? Es decir, eso me lo va a determinar la punta de la flecha, ¿sí? Ya por empezar, están en igual dirección, es decir, están sobre el eje, perdón que no puedo dibujar bien, sobre el eje horizontal, es decir, X, en nuestro ejemplo. Ahora, la dirección es la misma. El sentido también, ¿por qué? Porque las dos puntas de los vectores me apuntan en igual sentido. Al momento de sumar la fuerza, supongamos que cada una vale 10 newton, bueno, la fuerza total son los 10 newton que aplica el hombre, más los 10 newton que aplica la mujer. Esa sumatoria de fuerzas me va a dar un total de 20 newton, en mi ejemplo hipotético, que es igual a la fuerza total. En este caso tengo las dos fuerzas con igual dirección e igual sentido. En el segundo ejemplo, ¿sí?, donde cada persona está a cada lado del cuerpo en análisis, vemos que la mujer ejerce una fuerza, el hombre ejerce otra fuerza. Ambos Sí. en la misma dirección, es decir, sobre mi eje X, es decir, horizontales. Pero sus sentidos son opuestos. Una apunta hacia la derecha y otra apunta hacia la izquierda. Debo considerar, digamos, hacia dónde apuntan. Hagamos un análisis hipotético. Supongamos que la mujer ejerce una fuerza de 20 newton y el hombre ejerce una fuerza de 10 newton. 20, si considero positivo, en la dirección en la cual aplica la fuerza la mujer, 20 más, menos, porque la punta de la flecha es opuesta, 10 me va a dar un total de 10. O puedo decir 20 menos 10 directamente, ¿sí? Más por menos me das menos. ¿Sí? No estamos entrando en detalles de cálculo, simplemente para entender, ¿sí?, que mediante un simple vector puedo determinar hacia dónde se va a mover el cuerpo. ¿Se comprende lo que digo hasta acá? Sí. Sí. Bien. Pero estas no son las únicas fuerzas que podemos analizar, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, diferentes maneras de aplicar fuerza. Tenemos una fuerza, en el primer ejemplo de mis diferentes imágenes, ¿sí?, una fuerza que aplica una mujer, ¿sí?, es una mujer, ¿no? Sí, una mujer para contrarrestar el peso de la carretilla. Tenemos un hombre que aplica una fuerza al cordel de un arco, ¿sí?, para tensarlo. ¿Para qué? Para luego esa energía o trabajo que realizó sobre el arco, ¿sí?, se lo va a transmitir a la flecha y la flecha se mueve. Es decir, que tengo una fuerza que eleva un peso, una fuerza que produce un estiramiento. Acá en el tercer caso tengo un hombre con un imán gigante en sus manos. ¿Sí? Si coloco un cuerpo a la distancia, medianamente, ese clavo, digamos, si coloco un cuerpo ferromagnético, es decir, que sea sensible al magnetismo, se va a ver atraído por el imán, ¿sí?, y se va a producir un cambio de movimiento en ese clavo o material ferromagnético. Por lo tanto, puedo decir que en el tercer ejemplo, en el del hombre, tengo una fuerza que actúa a distancia. En el cuarto ejemplo, que es el ejemplo más clásico de la gravedad y de Newton, hay un hombre que le cae una manzana. Bueno, también intervienen fuerzas,
¿sí? Es decir, más conocido como la fuerza debido a la atracción gravitatoria. Un nene deslizándose por un plano inclinado con un, ¿cómo se llama? Un trineo, ¿sí? Trineo. Donde también existen fuerzas, en este caso la podemos asociar con la fuerza de fricción, ¿sí? Recordemos que el hielo patinamos mucho porque tiene poca fuerza de fricción, de la misma manera que tiene poca fricción o adherencia, ¿sí? Los artefactos de cocina hechos con teflón, es decir, revestidos en teflón, ¿sí? Son de baja adherencia. Y por último tenemos una mujer desplazándose con unos patines, ¿sí? En los cuales ahí está relacionado el movimiento y la fuerza. La idea de esta clase es lograr abordar estos 4 primeros fenómenos, en realidad 5, dejando afuera la fuerza magnética, ¿sí? Entre las fuerzas más conocidas, ¿sí? Y desde las más conocidas, también podemos considerar, ¿sí?, que las más confundidas de ellas, tenemos a la fuerza peso, ¿sí? Y la fuerza peso es la fuerza con la cual, por ejemplo, nuestro planeta nos atrae hacia el centro de ella. Es decir, una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿sí?, que actúa, ¿sí?, esa fuerza de gravedad o debido a la gravedad, actúa sobre todos los cuerpos, ¿sí?, que tengan una propiedad que es la de poseer masa. ¿Qué quiero decir? Que todo cuerpo que posea masa se va a ver afectado por un campo de gravedad o campo gravitatorio. ¿Sí? Como por ejemplo la manzana esta que está cayendo, ¿sí?, que tiene una fuerza peso, ¿sí?, que apunta verticalmente hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra. Por otro lado, puedo calcular el valor de ese peso, porque es una magnitud y es una fuerza. Y para calcular el peso de un cuerpo, multiplico su masa por la aceleración de la gravedad en el lugar donde se encuentra. Es decir, que si estamos en la Tierra, va a ser por 9,8 aproximadamente, o 10. Y por ejemplo, si estamos en la Luna, va a ser menor, 1,6, ¿sí?, dependiendo en la región en la que se encuentre. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Sí. Acá estamos hablando en fuerza en general, pero en realidad las fuerzas que rigen a todo el universo, es decir, la física logra hasta el momento explicar el funcionamiento del universo en base a 4 fuerzas fundamentales, que se las conoce como las fuerzas de la naturaleza. ¿Sí? Acá acaba de aparecer una imagen, ¿sí?, que me representa las 4 fuerzas. La primera se la conoce como el electromagnetismo. El año pasado nosotros trabajamos electricidad o campo eléctrico, ¿sí? Por otro lado vimos muy poco de magnetismo. Bueno, la fuerza eléctrica, ¿sí?, sumada a la fuerza magnética, se la conoce como fuerza electromagnética, o mejor dicho, electromagnetismo, ¿sí? Por ejemplo, el electromagnetismo es el encargado, ¿sí?, de establecer el tipo de uniones químicas que se va a formar entre los diferentes átomos, la atracción o repulsión entre cargas eléctricas. Por otro lado, tenemos la fuerza nuclear débil, ¿sí?, que interviene en las caídas o en el decaimiento radiactivo de los núcleos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el uranio, cuando vemos la fisión del uranio en una planta nuclear o la desintegración espontánea de algunos alimentos, ¿sí?, extremadamente pesados, ¿sí?, ahí está interviniendo una fuerza que se la conoce como fuerza nuclear débil, ¿sí?, en los decaimientos radiactivos, es decir, en la fisión de los núcleos atómicos. Y luego tenemos la fuerza nuclear fuerte, ¿sí?, que es la encargada de mantener a los núcleos atómicos unidos. Si se fijan, hay una imagen como si fuera encintado el núcleo. ¿Por qué la representamos así? En realidad no, digamos, ¿por qué está dibujada así? Porque la fuerza existente entre los protones de igual valor de carga y signo, es decir, cargas iguales, se repelen. Por lo tanto, no habría una explicación para que existiera un núcleo atómico si hay protones. Si hay protones, se repelen. ¿Y cómo puede ser que estén juntos si se repelen? Bueno, existe una fuerza que se la conoce como fuerza nuclear fuerte, que es de corto alcance. ¿De qué se encarga? De mantener unidos a los núcleos atómicos. Es de muy corto alcance y por eso en los núcleos más pesados, ¿sí?, donde hay mucha cantidad de protones y neutrones, al ser cada vez mayor ese volumen de un núcleo, cada vez la fuerza nuclear fuerte es cada vez más débil. Y por lo tanto los protones o las partículas más externas de ese núcleo atómico se ven débilmente atraídas y por lo tanto se produce
un decaimiento radiactivo donde interviene ya la fuerza nuclear débil. Es decir, que la fuerza nuclear fuerte es la encargada de mantener los núcleos unidos, y la fuerza nuclear débil la vemos manifestada cuando esos núcleos se desintegran, es decir, cuando emiten partículas o se fisionan. Fíjense que esas tres fuerzas, de las cuatro, están relacionadas, ¿sí? Es decir, la fuerza electromagnética, o la interacción electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. ¿Por qué las tenemos unidas? Porque las tres están explicadas bajo un mismo cuerpo de teoría. Hoy por hoy, dentro de la física hay dos grandes cuerpos de teoría. La física cuántica, ¿sí? Que habla del comportamiento de las partículas muy pequeñas, ¿sí? La cual está dentro de una teoría, ¿sí? Que se la conoce como teoría de campo unificado. ¿De qué se encarga esta teoría? De tratar de juntar las cuatro fuerzas, ¿sí? Del universo para poder describirlas en una sola ecuación. Hasta el momento ha logrado juntar tres: el electromagnetismo, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Y hay un problema, es decir, hay un conflicto teórico, ¿sí? Con la gravedad. La gravedad, explicada primero por Newton, que es lo que vamos a ver nosotros, y más adelante, en el siglo XIX, explicada por Albert Einstein. Ese cuerpo teórico de Albert Einstein entra en conflicto con el cuerpo teórico que explica las otras tres fuerzas de la naturaleza. ¿Se entiende por qué no está unida la gravedad también a las otras tres en este caso? No hay una forma de poder unirlas. Totalmente, totalmente. Y fíjense que la gravedad tiene el gravitón, que es una partícula hipotética, ¿sí? Que se está buscando. Si se sabe que en cada interacción hay una partícula intercambiada. En el electromagnetismo es el fotón, ¿sí? Que es el de la luz. Bueno, el de la gravedad todavía no se descubrió, se está en búsqueda de ese gravitón, esa partícula, que logra explicarlo. Si se lograra encontrar esa partícula, y a la vez se lograra profundizar aún más en el estudio, quizás se podría llegar a la unificación. Y posiblemente hubiera que hacer una modificación dentro de las leyes para que se ajuste. Siempre y cuando tenga una relación con la observación o con la experimentación. ¿Bien? Sí. Bien. Esto lo que acabo de explicar recién fue un paréntesis para que veamos que cuando hablamos de fuerza podemos hablar de las cuatro interacciones en el universo. ¿Sí? Nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a la relacionada con la gravedad este año. Es decir, dentro de la física clásica, ¿sí? En lugar de ver electricidad, magnetismo, vamos a ver lo que sería fuerza debido a la atracción entre los cuerpos, ¿sí? Fuerzas gravitatorias. Ahora, volviendo al tema de fuerzas, hay que dejar claro algo. Lo que se considera como un sistema en equilibrio. Cuando decimos que un sistema en equilibrio, ¿sí? Veamos la siguiente imagen. Tenemos un cuerpo, que es un libro apoyado sobre la mesa, cuyo libro tiene una fuerza peso, que apunta hacia el centro de la Tierra, y hay una fuerza que contrarresta esa fuerza peso verticalmente hacia arriba. Si yo sumara estas dos fuerzas, es decir, la fuerza normal, ¿sí? Que tengo arriba, más la fuerza peso que tengo abajo, ¿cuánto me debería dar si están en equilibrio? Es decir, si yo sumo la fuerza normal, ¿sí? Esta, más la fuerza peso, ¿cuánto me daría la suma si está en equilibrio? ¿Cero? 0. Bien, en ese caso me daría 0. También puedo poner otro ejemplo, ¿sí? Como el de las nenas en un sub y baja, ¿sí? Donde tengo el peso de cada uno, vamos a suponer que son gemelas y tienen exactamente la misma masa, por lo tanto tienen el mismo peso, y las dos están en la Tierra, ¿sí? Si yo sumo la normal, que es la fuerza que impide que se hunda el sub y baja en el piso, que de la misma manera que impide que el libro se hunda en la superficie de la mesa, si hago las sumatorias de las fuerzas que intervienen en mi segundo dibujo, es decir, la normal, más el peso de la línea 1, más el peso de la línea 2, si están en equilibrio, me darían 0 igual que el libro. Ahora, puedo introducir otro ejemplo. Fíjense que acá tengo dos cuerpos interactuando, ¿sí? Donde el hombre jala por medio de una cuerda desde el hocico del burro, el burro ejerce una fuerza contraria, en igual dirección, pero sentido opuesto, ¿sí? Y si yo hago las sumatorias de fuerza sobre esa soga, la soga no se movería. De la misma manera que si hago la sumatoria entre la fuerza normal, que ejerce en la superficie sobre el cuerpo del burro, y el peso del burro, que ejerce sobre la superficie de la Tierra, me daría 0 de la misma manera que la fuerza normal,
que ejerce la Tierra sobre el chico, como la fuerza-peso hacia abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo cuando digo que está en equilibrio? Sí. Sí, profe. Bien. A ver, entonces decimos que dos o más fuerzas aplicadas a un mismo cuerpo están en el equilibrio cuando neutralizan mutuamente sus efectos. Es decir, cuando su resultante, es decir, el resultado final de la fuerza, me da 0. ¿Sí? Diferente, por ejemplo, al caso de mi caja acá, que no me da 0 en la anterior diapositiva. En estos casos la resultante no me da 0. En el último caso, es decir, en estas tres imágenes, siempre la resultante me va a 0. Sea en el eje vertical Y o en el eje horizontal X. ¿Bien? Supongo que sí. Sí. Entonces, denme un segundo que corro acá. Vamos a introducir dos fuerzas más para poder entender las leyes de Newton, que son fundamentales ya, conocerlas desde antes para después aplicarlas, ¿sí? Porque podríamos ver la ley y después conocer lo que es el rozamiento. Me parece más importante primero conocer lo que es la fuerza de rozamiento. Bien, veamos, cuando yo empujo un cuerpo sobre una superficie o intento desplazarlo, ¿sí? Sobre esa superficie y sobre ese cuerpo está actuando una fuerza. Esa fuerza que impide el movimiento, es decir, que se desplace el cuerpo, ¿sí? Se la conoce como fuerza de rozamiento. ¿Sí? Sabemos que cuanto un cuerpo más rugoso o más áspero es, su superficie, o la superficie de donde va a estar apoyado, mientras más rugoso o más áspero es, mayor será ese rozamiento. Me es más fácil desplazar un cuerpo sobre una superficie pulida, como un piso de cerámica o parqué encerado, que sobre una superficie áspera, como si fuera de concreto. Realmente lo que ocurre entre las dos superficies no es que se tocan más o menos. Lo que está ocurriendo es un fenómeno electromagnético, es decir, nunca los cuerpos se terminan de tocar. Yo al apretarme la cara no me estoy tocando. Existen fuerzas eléctricas, ¿sí?, que rodean toda la materia o que conforman la materia, que existe una repulsión que hace que yo sienta que la cara está tocando mi mano. Pero en realidad los cuerpos no se tocan, ¿sí? Lo que tengo son fuerzas, ¿sí?, que interactúan entre los diferentes cuerpos. Por eso se le llama interacción. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo actúa la fuerza de rozamiento. Un hombre o una persona ejerce una fuerza sobre una caja para intentar desplazarla hacia la izquierda. Tenemos una fuerza peso que actúa hacia abajo. Todo cuerpo con masa posee peso. Una fuerza normal hacia arriba, en equilibrio con la fuerza peso. ¿Qué quiero decir? Que las fuerzas en el eje Y están en equilibrio. Es decir, la caja no se va a elevar ni se va a sumergir dentro del plano, es decir, dentro de la superficie. Por otro lado, tenemos horizontalmente la fuerza del hombre y la fuerza de fricción. Pregunta, si el vector fuerza del hombre y el vector fuerza fricción tienen igual longitud, pero sentido opuesto, como se ve en mi dibujo acá, ¿la caja se va a mover o se va a quedar en reposo? ¿Se va a quedar en reposo? Se va a quedar en ahí. reposo. Bien, perfecto. Entonces, ahora podemos definir, ¿sí? Fíjense que el vector fuerza apunta hacia la izquierda y el vector rozamiento apunta hacia la derecha. Igual que en el ejemplo de acá. La fuerza que intenta mover un cuerpo apunta hacia un lado y el rozamiento apunta hacia el otro. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque siempre la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario al movimiento. Es decir, que si yo quiero mover un cuerpo, siempre va a haber una fuerza de rozamiento que impide que yo pueda mover ese cuerpo. Y si el cuerpo se está moviendo, siempre va a intentar no detenerse. Es decir, que la fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento. También podemos dar ciertas características que no son necesarias recordar con profundidad ahora. Siempre es paralela a la superficie, es decir, paralelo, acá como me ven a mí. Sentido contrario al movimiento, como ya lo aclaré. Depende de la naturaleza de las superficies, no es lo mismo un piso de cerámica pulido que un piso de concreto, no es lo mismo una caja que tenga una base de goma, que tenga de alfombra, ¿sí?, o que sea de lija, así que depende de la superficie. Y por último, siempre que intente mover un cuerpo, al principio el rozamiento se va a oponer en mayor cantidad que una vez que está moviéndose. Es decir, me cuesta más ponerlo en movimiento, pero ya una vez movido ese cuerpo, ¿sí?, disminuye el rozamiento. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí. Sí. Bueno, Sí. cuando voy en moto, ¿tengo rozamiento sobre el cuerpo si voy andando en moto? ¿No? Sí. ¿Y qué me produce el rozamiento? ¿Quién lo genera? No. La moto. ¿Qué es lo que siento yo en el pecho cuando voy andando? ¿Cómo que El te... viento. El viento siento. Bueno, ¿y si no estuviera el viento, existiría ese rozamiento? No. 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 Bueno, y para que no exista ese rozamiento, debería sacar toda la materia, es decir, extraer todo el aire, ¿sí?, de mi entorno. Lo que vamos a ver ahora es una simulación, ¿sí? A ver si me la deja ver. ¿La ven? This is NASA's Sí. Space Power Facility near Sí. Cleveland. Sigo, ¿eh? Cleveland. Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. ¿Me escuchan, no? Muy fuerte. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, you have to remove the air. Van a extraer el aire de adentro de la cámara, se van a hacer vacío, van a quitar todas las partículas de aire para eliminar la fricción. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exact. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. Back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. The reason the bowling ball and feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Bien, ¿se entendió lo que acaban de ver? Sí. Sí. No Es entendí decir- eso de que mantienen la trayectoria, en vez de que no caen. Es decir, que en ausencia de fricción,
¿sí? Los dos cuerpos caen, ¿sí? En simultáneo. Es decir, que los dos cuerpos, además de experimentar la misma aceleración, porque la aceleración de la gravedad, no están sometidos a otra fuerza, ¿sí? Que no sea la de su propio peso. Y como los dos sufren la misma aceleración de la gravedad, por lo tanto el cambio de velocidad de cada cuerpo es exactamente el mismo. ¿Sí? Ambos aceleran en igual magnitud, por lo tanto ambos cambian en igual intensidad la velocidad a través que va pasando el tiempo. ¿Sí? Sí, ya entendí. Perfecto. Eso es lo que interesa. Ahora, recién también hablamos de otra fuerza, ¿sí? Que es la fuerza normal que actúa sobre los cuerpos. ¿Sí? Vamos a definir esa última fuerza para poder entrar a lo que serían las leyes de Newton. Para definir la fuerza normal, tenemos 3 ejemplos. Fíjense que tenemos en el primer caso, un carro sobre la suma de una colina. En el segundo caso, ya en una posición casi horizontal del carro, una caja apoyada en un plano inclinado, ¿sí? Y una esfera moviéndose en un semicírculo. Fíjense que en todo momento, si yo trazara una línea de la superficie, la línea de la superficie del primer ejemplo sería así, del segundo ejemplo sería así, del tercer ejemplo sería esta línea, y del cuarto ejemplo sería una línea acá abajo. Si se fijan, la normal en todo momento forma un ángulo recto con respecto a la superficie. ¿Sí? Perdón si no soy tan bueno con el lápiz, pero bueno. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que, si se ve acá en mi mano, son las dos perpendiculares. ¿Sí? Cuando la superficie se inclina, esta es mi normal del cuerpo. ¿Eh? ¿Sí? Es una fuerza que existe cuando un cuerpo está apoyado en un plano. Es decir, un libro, puede ser un cuerpo que se desliza por un plano inclinado. ¿Sí? Y la vamos a definir, ¿sí? Como la fuerza que ejerce la superficie de apoyo sobre un cuerpo, ¿sí? Que está apoyado sobre la misma. ¿Qué quiere decir? Que cuando un cuerpo se apoya sobre una superficie, siempre me aparece una fuerza contraria al peso, en dirección y sentido, ¿sí? No quiero decir que complemente el peso, sino que digo que está en la misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿sí? Sobre el mismo cuerpo. Y esa fuerza siempre es perpendicular o normal, por eso se la llama normal, a dicha superficie. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. En la caída de los dos cuerpos del video, ¿existe la fuerza normal o no? ¿Qué cosa? Sí. ¿Sí? Si existe la fuerza normal en la caída de esos dos cuerpos que vimos recién. ¿Sí? Mientras van cayendo, ¿están apoyados sobre alguna superficie? No, no existe. No, entonces no hay fuerza normal. Solamente la fuerza normal aparece cuando un cuerpo se apoya sobre una superficie. ¿Sí? Es caída libre lo que hicieron. Claro, es una caída libre. Por ejemplo, una lámpara colgada con un cable o una cadena desde el techo, no existe una fuerza normal sobre esa lámpara. ¿Por qué? Porque no está apoyada en ninguna superficie. Ahora, si esa lámpara la apoyo sobre la mesa, me aparece una fuerza normal. Piensen en esto, si no existiera esa fuerza normal, contraria al peso, todo me indicaría, al mirar las sumatorias de fuerza, ¿sí? Supongamos que en mi primera imagen, en la segunda, saco la normal. Si yo hiciera las sumatorias de fuerza en el eje vertical, ¿sí? En este eje, ¿sí? Y eliminé la fuerza normal, el cuerpo debería moverse hacia abajo, es decir, hundirse en la superficie. Sin embargo, no se hunde. Y si no se hunde, porque hay otra fuerza que contrarresta ese peso. ¿Sí? Sí. Bien, veamos un ejemplo de cuando digo sumatoria de fuerzas. Tenemos el primer ejemplo que están en equilibrio. Pausadamente lo vamos a analizar. ¿Eh? Dice, una lancha se mueve en línea recta en un lago con rapidez constante, y si es en línea recta y dice rapidez constante, puedo decir que es velocidad constante, ¿sí? Es en una línea recta. ¿Bien? Determinar un diagrama en el que se representen las fuerzas que actúan sobre la lancha, es decir, dibujar las fuerzas, y las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan sobre la lancha, es decir, hacer la suma de fuerzas. Bien, lo primero que hago es dibujar la fuerza sobre la lancha. Si se fijan, hacia abajo tengo identificado con la letra W la fuerza peso. Hacia arriba, sobre la lancha, tengo identificada con otra letra que no la llevo a ver, fuerza no sé cuánto, ¿sí? Lo que sería la fuerza normal. Hacia adelante, esperen que elimino lo que tengo, hacia adelante tengo la fuerza de propulsión,
debida al motor, y hacia atrás tengo la fuerza de fricción debida al agua. No sé si lo llegan a ver ustedes en pantalla, pero los 4 vectores tienen igual longitud. ¿Sí? Es decir, el vector que apunta hacia adelante del propulsón tiene la misma longitud que el vector que apunta hacia atrás de oposición al movimiento, que sería la fricción. El vector peso, que apunta hacia abajo, tiene la misma longitud que el vector fuerza normal que apunta hacia arriba. ¿Sí? ¿Y de cuánto sería cada uno? No le ponemos valor, ¿sí? Porque es un análisis, no le vamos a entregar un valor todavía. Ahora, ok. dice, como la trayectoria de la lancha es rectilínea, sobre ella actúan 4 fuerzas que se muestran en la figura, que es lo que acabamos de escribir recién, estas 4 fuerzas. ¿Sí? Si se fijan, la fuerza que ejerce el motor es igual, ¿sí?, en valor que la fuerza de rozamiento hacia atrás. ¿Sí? Si se fijan más abajo, primero me identifica la fuerza, hacia adelante la fuerza del motor, hacia arriba la fuerza debido al agua, hacia abajo la fuerza peso, ¿sí?, y hacia atrás la fuerza de rozamiento. Como todas las fuerzas tienen igual intensidad, la sumatoria de fuerza me va a dar 0, tanto en el eje vertical, que sería la fuerza normal y la fuerza peso, como en el eje horizontal, que sería la fuerza del motor, como la fuerza de rozamiento. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, que el Sí. sistema está en equilibrio, por lo tanto se mueve a velocidad constante. Ahora, en el siguiente ejemplo ya no las tengo en equilibrio, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, ¿sí?, de cómo hacer los cálculos, pero si se fijan, ¿sí?, acá tengo que las 2 personas, en el primer ejemplo, las 2 personas tiran hacia adelante, como la imagen que mostré antes, y la fuerza la sumo. O querías valores, Alejo, acá tenés. Fuerza de 3 newton más 5 newton. Como las 2 tienen igual sentido y dirección, la sumo directamente y me da 8. Ahora, tenemos en el segundo ejemplo que la mujer ejerce una fuerza de 6 newton hacia la izquierda, y el hombre con su fuerza número 2 ejerce una fuerza de 2 newton. Esa sumatoria me va a dar un total de 4. ¿En qué sentido? Hacia el lado de la mujer. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después puedo tener fuerzas actuando en diferentes ángulos, ¿sí? Que eso también lo puedo calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a trabajar con este tipo de fuerzas, sí, pero después cuando lleguemos el momento de hacer cálculo de fuerzas, profundizamos aún más en este aspecto. ¿Sí? Por el momento, es importante saber que cuando un sistema, su sumatoria de fuerzas me da 0, el sistema está en equilibrio. Y si el sistema está en equilibrio, ¿qué puedo decir respecto a su velocidad? ¿Que es 0? ¿Es 0 o? ¿Distinto de 0? ¿Y qué puedo decir de su valor? ¿Va cambiando? Sí. Veamos, dijimos que para que haya un cambio de velocidad, ¿qué tiene que aparecer siempre? ¿Quién es la que me cambia la velocidad de los cuerpos? ¿El aire? Hay una fuerza, y si hay una fuerza, ¿hay aceleración? ¿Puede haber aceleración? ¿Sí? Sí. Ahora, si mis sumatorias de fuerza para cada lado que yo tiro me da 0, ¿tengo aceleración? No. No. A ver. Es tipo con lo de la trayectoria que vimos la otra clase, ¿no? Que si fue y volvió, no. Claro. Lo que les voy a mostrar ahora acá, ¿sí? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí. Bien, creo que lo habíamos usado la vez pasada, no recuerdo. Bien. Fíjense que voy a poner una serie de personas, ¿sí? Esa persona ejerce una fuerza de 50 newton hacia la izquierda, y evidentemente lo va a desplazar y cada vez la velocidad va a ser mayor, o la rapidez. Fíjense cómo sube el relojito, ¿sí? Sí. Bien. Esperen que les voy a compartir con mejores funciones, así se les ve mejor. Ahí está, ahora se les va a ver mejor, se va a trabar menos. Ahí va. ¿Se ve mejor ahora? Sí, más fluido. Bien, perfecto. Hasta ahí vamos. Ahora, si yo coloco a otra persona del otro lado, ¿cuánta fuerza ejerce cada uno hacia cada lado? 50. 50 newton. Si la fuerza está equilibrada, ¿se va a mover o no se va a mover el cuerpo? No. No se va a mover. Ahora, yo desequilibro las fuerzas, ¿sí? Lo pauso.
¿Cómo era el estado de movimiento antes de que agregue este tipito rojo del cuerpo? ¿Se estaba moviendo o no? Sí. Sí. Sí, se estaba moviendo. Ahora, ¿equilibré o no las fuerzas? Equilibraste. Sí, pero el coso se va a mover igual. Va a seguir en la dirección original. Bien, se va a seguir moviendo a velocidad constante porque ya se estaba moviendo. Es como que no estuvieran actuando fuerzas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, si yo vuelvo a desequilibrar la fuerza, bueno, ahora el cuerpo se va a detener, debido a que hay una aceleración contraria al movimiento, y se va a mover con velocidad contraria hacia el otro lado, rapidez. ¿Sí? Ahora, si saco el hombrecito, se va a seguir moviendo, pero si desaparezco la fuerza, se me desequilibraron las fuerzas nuevamente, y vuelve hacia el otro lado. En este caso, la fuerza disminuye la velocidad, y ahora la vuelve a incrementar en sentido contrario. Ahora lo que voy a hacer, voy a colocar otra persona, y voy a desequilibrar nuevamente la fuerza, para que el cuerpo se mueva en sentido contrario. ¿Vamos bien? Bien. Vamos ahora al caso de la fricción. Supongamos que yo tengo una caja, ¿sí? Y cuando intento empujar una caja me aparece una fuerza de fricción siempre contraria al intento de movimiento. Esperen que pongo suma de fuerzas. Ahí está. Siempre contraria al movimiento. Fíjense que a medida que incremento la fuerza, cada vez es mayor la fuerza en oposición hasta que logro desplazarlo. La fuerza no está en equilibrio. ¿Se está acelerando el cuerpo? Se está acelerando el cuerpo. Ahora se está acelerando en sentido contrario al movimiento. Y si le quito la fricción, no hay fuerza que actúe sobre él, y la caja se va a mover indefinidamente a velocidad constante y en línea recta. ¿Sí? A no ser que la suma de fuerzas me dé distinto a cero. Hago aparecer una fuerza, y disminuye la velocidad o la rapidez. Desaparezco la fuerza, continúa a velocidad constante. Y si no hay fuerza, Si no hay fuerza, continúa moviéndose así, Alejo. Ahora, vamos bien para atrás. ¿Por qué hablamos de fuerza? ¿Por qué hablamos de movimiento, aceleración, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, etcétera, etcétera? Bien, para eso necesitamos hacer un recuento histórico rápido, que ustedes ya lo habrán leído, ¿sí? Que el primero en postular el movimiento de los cuerpos fue Aristóteles, y él dijo que los cuerpos, por su estado de naturaleza, tienden al reposo y a ocupar su lugar de naturaleza. Es decir, que el humo sube porque su naturaleza está estar con el aire. Una piedra que yo tiro hacia arriba, inevitablemente vuelve a caer, porque su naturaleza es estar en la tierra. ¿Sí? Es decir, que lo que dice Aristóteles es que a cada cuerpo le corresponde un lugar por naturaleza. Y que ese lugar por naturaleza que le corresponde al cuerpo es el de reposo. Es decir, que el estado natural del movimiento, o el estado natural de los cuerpos, es el de reposo para Aristóteles. Pero todo esto, pasado más de 2000 años, aparece Galileo, ¿sí? Hablamos de Galileo y no hablamos de Kepler ni Copérnico, porque es un exponente Galileo en lo que vamos a ver, ¿sí? Y él dice que los cuerpos se moverán en línea recta y a velocidad constante si no actúa un agente externo, ¿sí? Lo que quiere decir con que un cuerpo se moverá a velocidad constante si no actúa un agente externo, es lo que acabamos de ver recién en el ejemplo. ¿Sí? Que si no actúa fuerza sobre un cuerpo, ¿qué puedo decir de su velocidad? Que se va a seguir moviendo a la misma velocidad indefinidamente, en condiciones ideales. ¿Existe eso? No, porque el universo está lleno de fuerzas. Pero bueno, siempre hay que idealizar, en ciencias se idealiza para considerar condiciones ideales para un análisis más sencillo. Ahora vamos a ver que se puede establecer ese análisis tan sencillo. De esta manera, lo que hace Galileo es introducir un concepto fundamental, central, y es la piedra angular de la física clásica, y al mismo tiempo es algo que termina tirando abajo la física clásica y abordándose en la física moderna, que es el concepto de masa inercial. ¿Sí? ¿Qué es el concepto de masa inercial? Tenemos acá una imagen, ¿sí? El nene aprieta los frenos, ¿sí? La bicicleta se detiene, y él continúa con su estado de movimiento. Es decir, que si él se venía moviendo a velocidad constante con la bicicleta, el sistema de bicicleta se detiene y él continúa. Como cuando vamos en el colectivo, en el asiento de atrás, y frena de golpe,
O como cuando vamos en el colectivo y hay una latita, una botella, y cuando arranca el colectivo, la botella rueda hacia atrás, cuando frena, rueda hacia adelante. En realidad, lo que está ocurriendo ahí no es que la botella se mueve, para nosotros se mueve. ¿Por qué? Porque vamos fijo al asiento del colectivo, y con respecto a nuestro sistema de referencia, la que se mueve es la botella. Ahora, ¿por qué puedo afirmar que la botella no es la que se mueve? Primero vamos a Newton, para entender por qué la botella es la que no se mueve. Newton parte, ¿sí?, de la concepción del principio de inercia de Galileo, ¿sí?, y los eleva a ley. ¿Qué estoy diciendo? Que, como siempre digo, la ciencia o la física, en lo que me toca charlar con ustedes, ¿sí?, es una construcción humana. A través de la historia, ciertos conceptos se fueron reformulando, ciertos conceptos se fueron mejorando. La idea de calor no es la misma idea de calor que existía hace 2000 años atrás. La idea de electricidad no es la misma. El concepto de masa no es el mismo. La cuestión es que van cambiando ciertos conceptos, ¿sí?, porque es una construcción la física. Cuando digo que Newton parte y los eleva a ley, es decir, parte de los conceptos de Galileo, y los eleva a ley, no estoy diciendo que se lleva al mérito, sino que simplemente, como dije al principio de esta clase, simplemente que él viene a culminar, ¿sí?, lo que se lo conoce como la obra de la física clásica. ¿Sí? La física clásica tiene 3 leyes fundamentales que se las conocen como las leyes de Newton. Desde esas 3 leyes puedo explicar el resto del funcionamiento del universo dentro de la física clásica. Es decir, puedo explicar la electricidad, el magnetismo, los fenómenos térmicos, los fenómenos eléctricos, ¿sí?, los fenómenos químicos, hasta un punto. Momentáneamente no sirve la física clásica de Newton. Él introduce 3 leyes, ¿sí? Al formular sus 3 leyes las podemos identificar de manera sencilla. La primera ley, que es la que parte desde Galileo, que se la conoce como ley de inercia. La segunda ley, o ley fundamental de la dinámica, y la tercera ley, muy conocida coloquialmente como a toda acción hay una reacción, bueno, el principio de acción y reacción. Vamos a abordar la primera, ley de inercia. ¿Qué es la inercia? Veamos, acá el chico frena con la bicicleta, ¿sí?, la bicicleta se detiene y él continúa con su estado de movimiento. ¿Por qué continúa con su estado de movimiento? Es un cuerpo, si es un cuerpo tiene masa. Y si tiene masa y es medible, es una magnitud física, y ya sabemos que la medimos en kilogramos con una balanza. Ahora bien, como dije que los conceptos van cambiando, hay que redefinir el concepto de masa que tenemos de físico-química de segundo, que nos decían que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Para la física, ¿sí?, la masa es el grado de oposición que presenta un cuerpo a su cambio de estado de movimiento. ¿A dónde apunta este concepto? ¿Qué me es más fácil empezar a mover? ¿Un ropero lleno o un ropero vacío? Es pregunta para ustedes, ¿eh? Uno vacío. Uno vacío. Ahora, si viene, vamos a suponer, si alguien me arroja una pelota, ¿sí?, es decir, de manera horizontal así, ¿me es más fácil frenar una pelota, supongamos, de goma o una pelota de plomo? De goma. De De goma. goma. Es decir, de ¿cuál me va a goma. costar menos de tener? La de goma. La de goma. ¿Cuál posee más masa? La de plomo. La de plomo. Y en el caso del ropero, ¿cuál posee más masa? ¿El ropero lleno o vacío? El Lleno. lleno. El lleno. Bueno, cuanto más masa, más oposición presenta ese cuerpo a que yo lo pueda poner en movimiento o detenerlo, ¿sí? A eso lo llamamos masa inercial, al grado de oposición que tiene un cuerpo, sea para ponerlo en movimiento o sea para detenerlo. ¿Se entiende la idea de toda esta parte que acabo de hablar con respecto a la primera ley de inercia, nada más? Sí. Sí, profe. Bien, eso lo establece, primero antes de hablar de la ley de inercia tenemos que hablar de lo que es la masa en física. Veamos qué es la ley de inercia, que es más sencillo de lo que pensamos y ya lo venimos hablando. La ley de inercia, como vemos acá en el juego de la soga, 2 equipos, el equipo que está a la izquierda, el equipo que está a la derecha, tiran de una soga, ¿sí? Cada equipo tira con su respectiva fuerza en direcciones iguales, pero sentidos opuestos. ¿Vamos bien? Sí. Si los dos tiran con la misma fuerza, uy, ¿por qué no me cambia de color? Deme un segundo.
ahora sí. Si los dos tiran con la misma fuerza, en sentido contrario, y ven que en el medio tengo como si fuera un pullover ahí, si los dos tiran con la misma fuerza, ¿se va a mover ese pullover de ahí? No. Y no, No. La sumatoria de fuerza, ¿cuánto me estaría dando en ese caso? Sobre el pullover. Cero. Cero. Bien. Veamos. Deme un segundo que saco esto. Ahí estamos. Entonces, si sobre un cuerpo la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta, es decir, la fuerza total, es igual a 0, continuará con su estado de movimiento, o a velocidad constante, o a reposo relativo. Ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Como por ejemplo, habíamos puesto esta imagen de las dos nenas que dije que supuestamente tenían las dos masas, las dos tenían la misma masa. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto me daría la sumatoria de fuerzas? 0. 0 nuevamente. 0. ¿Está en equilibrio el sistema? ¿Sí? Sí, está en equilibrio, totalmente. Bien. El signo que acaba de aparecer antes de la F, este que estoy redondeando, se lo conoce como sumatoria. Me está diciendo que la sumatoria de fuerzas, en este ejemplo, es igual a 0. Y si se me cumple dicha condición, puedo afirmar que la velocidad vale 0 o que se mueve siempre a la misma velocidad, como la caja que se desliza sobre el hielo que no tiene fricción. ¿Bien? Sí. Acá tenemos un caso del principio de inercia. En el caso de la prueba de airbag de los vehículos, ¿sí? Pensemos en lo siguiente, la persona va a sentar en el auto, frena de golpe o colisiona contra un objeto, el auto reduce su velocidad, nuestro cuerpo continúa con su estado de inercia, porque antes de chocar, ¿cómo era nuestro estado de movimiento? ¿Reposo o a velocidad? A velocidad. A velocidad. Si el coche se detiene, yo voy a continuar con mi estado de inercia. ¿Sí? Es decir, que me voy a continuar moviendo a velocidad constante, hacia adelante. ¿Cuándo me detengo? Y cuando la fuerza del airbag, o el volante que me pega contra la frente, termina deteniendo mi movimiento. Aparece una fuerza contraria a mi movimiento que reduce mi velocidad. Lo que hace el airbag, es reducir lentamente, ¿sí? Pero realmente ante nuestros ojos parece rápidamente, nuestra velocidad. Es decir, como que va absorbiendo esa energía cinética, recordemos cuarto, 2 años atrás, esa energía cinética que trae mi cuerpo. ¿Sí? Por eso es importante el uso de los airbags en los vehículos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Esperen que borro todo esto. Ahí estamos. Bien. Ya terminamos casi con esto. Esa es la primera ley, la que me afirma que si sobre un cuerpo la sumatoria de fuerza da 0, el cuerpo continúa a velocidad constante o a reposo relativo si es que lo estaba. La segunda ley, o ¿sí? La ley fundamental de la dinámica. Veamos. ¿Ven el hombre empujando la caja? Sí. Sí. Bien, si el hombre aplica cada vez mayor fuerza, ¿qué puedo decir de su aceleración? ¿Cada vez es mayor o menor? Es decir, ¿cada vez se mueve más rápido o más lentamente? Más Cada vez rápido. mayor. Bueno, bien. Entonces, si incremento la fuerza, ¿qué ocurre con la aceleración? ¿Es mayor o menor? Mayor. Si disminuyo la fuerza, Es menor. bien. Entonces voy a decir que la fuerza, las sumatorias de fuerza, es directamente proporcional a la aceleración, o lo leo al revés. Puedo decir que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. El orden de los factores afecta al producto. ¿Cómo? Nada. Ah, bueno. Es decir, que a mayor fuerza que actúa sobre un cuerpo, es decir, mayor fuerza resultante, es decir, después de la sumatoria de fuerza, cuanto mayor sea la fuerza que me da como resultado, más acelerará dicho cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si yo incremento la masa del cuerpo? ¿Sí? Y siempre aplico la misma fuerza. Es como que voy llenando cada vez más el ropero y siempre aplico la misma fuerza. ¿Qué puedo decir de la masa y la aceleración? A mayor masa, ¿qué ocurre Menor con es la aceleración. Bien, ¿es directamente proporcional o inversamente proporcional la masa y la aceleración del cuerpo? Inversa. Inversamente. Inversamente proporcional. Ahí puedo decir entonces que la aceleración del cuerpo, es decir, la aceleración del cuerpo, es inversamente proporcional a la masa. Si yo la masa la pusiera acá arriba como M,
es directamente proporcional. Para expresar una proporcionalidad inversa, tengo que poner 1 sobre la proporcionalidad inversa que estoy midiendo. Es decir, A es inversamente proporcional a la masa. Bien. Ahora, tengo esas dos relaciones. Las puedo juntar. Veamos, me dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, en este caso distinta de 0, caso contrario a la primera ley, esta adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, es decir, a la sumatoria de fuerzas, como en el primer ejemplo, considerando la masa del cuerpo como la constante de proporcionalidad. Es decir, que si la masa del cuerpo no cambia, puedo decir que a mayor fuerza, mayor aceleración. Y si la masa del cuerpo se incrementa o disminuye, se me altera esa proporcionalidad que hay. Es decir, a mayor masa, se va a acelerar menos el cuerpo. O debería aplicar más fuerza para que se acelere igual. Y puedo establecer lo que se conoce como la segunda ley de Newton, que me dice que las sumatorias de fuerzas sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. De la misma manera que calculamos el peso, ¿sí? Es la manera en la que aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros calculamos el peso de los cuerpos, indirectamente estamos aplicando, mejor dicho, la segunda ley de Newton. ¿Bien? Ahora, vamos a definir la segunda ley de Newton en términos de unidades. Si es la ley de Newton y de fuerza, su unidad es el Newton, ¿sí? Y volvemos a la misma definición que antes. Un Newton es la fuerza que se le debe aplicar a un cuerpo 1 kilogramo de masa para que éste incremente en 1 su velocidad, es decir, 1 metro sobre segundo, cada vez mayor. Es decir, hay un incremento de velocidad. ¿Dónde veo eso? Es decir, ¿dónde puedo ver representar la segunda ley de Newton? Al momento de colisionar un vehículo. Es decir, un vehículo viene a una determinada velocidad, ¿sí? Colisiona contra un objeto, el objeto disminuye su velocidad, y no solo que cambia la velocidad, es decir, sino que no solo que hay una aceleración, sino que lo deforma, ¿sí? Recuerden que las fuerzas pueden deformar y o cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. En este caso, cambia el estado de movimiento del cuerpo y además lo deforma. Si hay una persona adentro, puede ser que se cumpla la primera ley, es decir, continúa con su estado de movimiento inercial y termina colisionando su frente contra el parabrisas o contra un airbag que se detona. ¿Sí? Sí. Bien. Miramos, Por último, pensemos en esto, la tercera ley de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza, que llamamos acción, es decir, si yo empujo un cuerpo, le voy a llamar acción a esa fuerza, sobre otro cuerpo, este a su vez, es decir, el otro cuerpo, a su vez, ejerce una fuerza sobre mí, ¿sí? Que se va a llamar reacción. Es decir, acción, mi fuerza sobre la fuerza que ejerce mi cuerpo sobre otro cuerpo. Y reacción va a ser la fuerza que ejerce el otro cuerpo sobre mi propio cuerpo. Con el mismo módulo, es decir, que va a ser igualmente intensa, la misma dirección, es decir, en el mismo eje, pero sentido contrario. ¿Dónde veo la tercera ley? ¿Sí? Cuando cabeceo la pelota. Yo puedo decir que yo cabeceo la pelota o que la pelota me cabecea a mí. ¿Sí? A toda acción hay una reacción. Cuando exprimo un limón, yo ejerzo una fuerza sobre el limón y el limón ejerce una fuerza sobre mi mano. ¿Sí? Lo mismo cuando se dispara una escopeta. El hombre que dispara la escopeta, ¿sí? Hay una fuerza que se llama acción, que es sobre el proyectil que sale despedido, y hay una fuerza de reacción del rifle sobre el cuerpo del hombre, que se le conoce como retroceso, me parece. También cuando pateo una pelota, como en ejemplo cuando cabeceaba recién, ¿sí? Tenemos que el pie, que es el cuerpo A, ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, que es la pelota. Entonces vamos a decir que sobre B actúa la fuerza A, que es ejercida sobre ese mismo cuerpo. Bien. Listo. Se va a Caro. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Bien. Acá tenemos otro ejemplo, el del cohete, ¿sí? Que el combustible ejerce sobre el cohete
una acción, perdón, y el cohete sobre el combustible ejerce una reacción. Acción y reacción. Nunca las fuerzas actúan individualmente, siempre de a pares. Recuerden la ley de Coulomb el año pasado. La carga 1 atrae a la carga 2 y la carga 2 atrae a la carga 1. Siempre actúan de a pares y siempre en cuerpos opuestos. Es decir, que si yo aplico una fuerza sobre un mueble, mi fuerza actúa sobre el mueble y la fuerza que ejerce el mueble sobre mi cuerpo actúa sobre mi cuerpo. Por lo tanto, la fuerza que yo ejerzo sobre el mueble la tengo que dibujar sobre el mueble, y la fuerza que el mueble ejerce sobre mi cuerpo la tengo que dibujar sobre mi cuerpo. ¿Sí? Es decir, que cuando yo pateo una pelota, la fuerza que dibujo sobre la pelota es la fuerza que ejerce mi pie sobre la pelota. Y si tengo que dibujar la reacción, ¿sí? La tengo que dibujar sobre mi pie porque es la fuerza que ejerce la pelota sobre mi pie. Ahora, por último, esperen un segundo, acá estamos. Como son pares opuestos, fíjense que tienen el mismo módulo, el mismo valor, es decir, que si yo le imprimo una fuerza de 10 newton a la pelota de acción, la pelota me entrega una reacción de 10 newton. Por lo tanto, como las dos tienen el mismo valor, ¿sí? Puedo decir que la fuerza que el cuerpo A le ejerce al cuerpo B es igual y opuesta a la fuerza que el cuerpo B le ejerce al cuerpo A.